¿Alguna vez has ido a una exposición de arte contemporáneo o de pintura antigua donde hay un montón de niños corriendo por ahí, turistas que se comportan como ganado y tienes el dilema de decir, ¿qué hago aquí? ¿Debería hacerlos callar? ¿Me debería comportar como si estuviese en una atracción o en una especie de espectáculo? ¿O estoy en un templo sagrado donde no puedo intervenir con las obras porque no están delimitadas, como cuando vas a una iglesia y hay una valla entre un altar y el espectador? Pues este dilema entre arte contemporáneo y espectáculo es el que vamos a tratar de resolver en el vídeo de hoy, o al menos vamos a tratar de reflexionar alrededor de él. Es un tema que viene de muy lejos, ya desde la famosa escuela de Frankfurt y sus herederos, a través de Adorno, Horkheimer, Benjamin de rebote por ahí, Hannah Arendt, etc. Hemos venido reflexionando esta especie de dilema entre industria cultural o espectáculo y entretenimiento y arte que sustituye un poco a lo sagrado de la religión. Entonces, es un tema muy profundo, muy estudiado, incluso se puede considerar a veces que superado, pero que sin embargo no deja de estar presente. La idea de este vídeo viene a raíz de visitar en el Design Hub Digital Impact una exposición que trata de juntar el arte digital o la tecnología más puntera, las inteligencias artificiales, con el arte contemporáneo y trata de juntarlos y concebir el arte contemporáneo del futuro mediante estos universos virtuales. Esa es la intención de esta exposición. El Design Hub en Barcelona ha sustituido a lo que era el Museo de Arte Contemporáneo que tenía que ser la función del MACBA, porque el MACBA se ha convertido en una especie de mausoleo, de ataúd para el arte conceptual barcelonés de los años 60, 70, 80, que paradójicamente tenía la intención de no estar encerrado en un museo. Pero bueno, el MACBA es una pista de patinaje para guiris. Total, que a través de esta exposición, que considero pues un poco en intenciones al menos lo más novedoso dentro del mundo del arte contemporáneo y las nuevas tecnologías, y la lectura de este libro de Paul Virilio, bueno, en realidad es una entrevista del artista Enrico Bach a Paul Virilio, transcrita, y me ha venido la idea de juntarlos porque es que el tema viene a pelo. Para quien no lo conozca, Paul Virilio es uno de los pensadores contemporáneos de arte, urbanista, etcétera, más conocidos y reconocidos dentro del, bueno, más que conocidos, reconocido, dentro del mundillo de la teoría del arte y la filosofía. Es un pensador que viene a ser una especie de cola del cometa que viene de la escuela de Frankfurt y siempre se plantea o trabaja a través de los dilemas de entretenimiento de masas, nuevas tecnologías y arte contemporáneo. Junto con Mario Perniola es de los pensadores italianos o de los estetas italianos con más peso y que, bueno, más interesantes de leer. Recomendable. Entonces vamos a trabajar un poquito a través de la visión o de los conceptos teóricos que trata Paul Virilio respecto a este tema, de la exposición que he comentado, que considero pues lo más puntero así en intención, ojo, digo en intención, que luego la exposición tiene cosas que son una mierda. Y las ideas mías propias de cómo, o la visión de un profesional dentro del mundo del arte al enfrentarse a aquello. Porque una de las cosas que me gusta o que tenía intención yo en este canal es no depender tanto del peso que tienen los grandes nombres dentro de la filosofía y teoría del arte, porque al final la filosofía sí que tiene ese carácter doxográfico que bebe mucho de su historia y de sus referencias y tiene que documentarse mucho y tener mucho peso para ganar solidez en argumentos, y el puro espectáculo entretenimiento, pues el comentario acaba siendo muy superficial, y para mí la parte más interesante como artista sería la libertad que existe de poder intervenir sin depender de ninguno de estos caminos. Entonces, sé que esto no tiene que ver con el vídeo, pero me gusta dejarlo claro. La intención de este canal no es ser divulgativo, no es enseñar como tal, sino es plantear unos debates, unas reflexiones e invitar a la gente a contraponerlos o a aumentarlos o a participar dentro de ellos cada uno, pues, mediante sus canales, comentando lo que sea. Entonces, hay una intención de intervención, no tanto de divulgación, porque yo no soy un profesional del tema, ni he estudiado filosofía, ni absolutamente nada de esto. Entonces, si te interesa el tema, te recomiendo acude a Paul Virilio o a Mario Perniola, por ejemplo, que son de la misma estela, y sabrás muchísimo. O mira otros canales que existen de filosofía, que son muy serios en la labor y tienen un contenido brutal. Aquí la gracia es meter la pata, cagarla o atrevernos a ir por otros caminos sin depender tanto. Por eso, Paul Virilio será como una especie de cuadrito que está aquí detrás, pero no vamos a basar todo lo que digamos en él. Y ya, fin de la intro, y ahora empezamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la exposición Digital Impact, ¿vale?, es esta en concreto, pero esto es un símbolo, representa al final el tipo de exposiciones sobre arte contemporáneo o más puntero, más vanguardista que vamos a ver en otros museos internacionales, porque al final, como vivimos en un mundo globalizado con sede en el Imperio Yanqui, la mayoría
de exposiciones o de museos trabajan o se comportan de una manera similar. Entonces esto es como una multinacional, un museo, que busca unos resultados, etc. Bueno, la gracia es que en este caso es una exposición que trata de cuestionar o de trabajar a través de las fronteras entre arte contemporáneo tradicional y nuevas tecnologías, ¿no? Desde dónde se crea el arte, cómo se creará el arte en estos contextos, qué significa que una inteligencia artificial o una máquina intervenga dentro del arte. Bueno, una serie de cuestiones que yo he trabajado en otros vídeos y que trabajaré más adelante porque me interesan mucho, pero que aquí quizá no tienen tanto peso. Yo quiero cuestionar el carácter de la exposición como espectáculo en relación a la concepción de un arte contemporáneo o un arte dentro de nuestro contexto. Entonces, una de las primeras cosas que vemos es la pretensión de revolución estética o artística dentro de estas exposiciones, donde ya no se vende un grupo de nombres propios que son artistas, sino que la propia exposición se está vendiendo como un espectáculo revolucionario, como una novedad que no has visto nunca. Esto, que se vende como espectáculo, en realidad dentro del mundo del arte, como veremos a lo largo del vídeo, existe desde hace mucho tiempo, sobre todo en relación a la tecnología, porque recordemos que como pasaba con los movimientos feministas, dentro de las fronteras más... a la obra, ¿no? Dentro de las fronteras del arte, siempre se han ido unos pasos por delante en este tipo de debates. Luego, cuando se depuran, ya llegan a la sociedad y se tratan de otra manera. Entonces, esto se está vendiendo como revolucionario alrededor de exposiciones de todo el mundo, pero como veremos no lo es tanto. Es un tema que incluso se podría llamar reaccionario ya. Partimos de la base de que en todos mis vídeos hablo de este tema y sé que me repito, pero es muy importante porque a partir de esta idea que voy a decir se puede trabajar mucho mejor el mundo del arte actual, lo que entendemos como arte contemporáneo. Y es que se trabaja a través de la publicidad. La publicidad y el marketing es la estética o la estructura artística que sustenta nuestro mundo visual contemporáneo. Desde los lugares de donde se crea, como ya vimos en el vídeo de la dictadura del algoritmo, hasta la concepción del propio artista, como vimos en el vídeo de Kunst, es a través de la publicidad y del marketing. Entonces, entender eso, entender el arte como una extensión más de ese mundo publicitario nos ayuda a poder analizarlo y hablar y reflexionar sobre él de una manera más efectiva. Entonces esto es fundamental. La publicidad es el arte contemporáneo de hoy. Que luego hemos heredado unas capas filosóficas conceptuales que vienen del pasado y tal. Sí, perfecto. Y también trabajamos con ellas para poder cuestionar. Pero la base es que el arte y publicidad han borrado sus fronteras. Y esto se transmite, evidentemente, a los espacios donde se exhibe el arte. Y las exposiciones son un espectáculo que tienen que responder a unos números, a un número de visitas. Entonces los museos son una empresa que también trabaja dentro del mundo del marketing y la publicidad y tiene que tener unos resultados, porque el mundo capitalista o la sociedad neoliberal, que es la más contemporánea que podemos tener, ya no depende de las instituciones públicas que pagaban dinero y entonces los artistas conceptuales podían dedicarse a decir que van en contra de la materia y del objeto y hacer un arte que no da dinero. Porque alguien les pagaba, evidentemente, para que un artista cree tiene que comer, la sociedad, la tribu le tiene que dar alimento para que aquel haga sus movidas. Entonces, en el momento en el cual esto deja de suceder, las instituciones o los lugares donde se crea arte se convierten en empresas que tienen que responder al mundo utilitarista igual que otra empresa cualquiera, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante para poder entender los lugares, los espacios, las exposiciones donde se crea el arte contemporáneo. La publicidad es una disciplina que es autorreferencial, es decir, es producto y propaganda al mismo tiempo. No trata de informar, sino que trata de deformar la realidad que nos envuelve para devolvernosla de una manera más atractiva, manipulada o transformada. Entonces, trata de engañar a su público para vender una cosa que no es, pero que se supone que será mejor. Entonces, es una disciplina artística y creativa que trabaja a través de la mentira. La concepción de verdad y de real desaparece dentro de la publicidad. Esto es importante porque hasta el siglo XXI, principalmente en el arte o en la imagen, se ha trabajado a través de la idea de verdad, de realidad, igual que en el mundo. Las ideas que eran verdad y que eran sólidas eran capaces de llevar a las personas a guerras brutales y a destruirnos en todo. ¿A día de hoy sigue habiendo eso? Sí, pero la sociedad transformada en un universo publicitario trabaja de una manera bastante alejada de aquello o se está tratando de desprender. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta para analizar estos temas. Y por si no fuera poco, para acabar de cerrar el marco del publicitario dentro del universo actual, todo el arte contemporáneo, todo lo que tiene que ver con la cultura pasa a través de Internet.
Internet es el coto de caza de 4 o 5 grandes grupos multinacionales que tienen la tecnología, y la publicidad es su munición para cazarnos. ¡Pum, pum! Entonces, a través de la publicidad se nos cosifica en datos y se generan las ganancias o los beneficios, la plusvalía de todo ese universo. Por lo tanto, si todo el arte contemporáneo o la cultura, la literatura, la filosofía pasan por Internet, necesariamente van a tener que pasar por el sistema publicitario, porque el Internet actual no es el de hace 20 años y es un Internet que está basado, su economía propia y su idiosincrasia está basada en el marketing y la publicidad, ¿vale? Entonces, con estos argumentos, al final es muy evidente ver cómo el arte y la publicidad no pueden disociarse, no pueden separarse y no pueden trabajarse teóricamente sin tenerlos en una misma cosa. Otra característica que tiene la publicidad respecto al arte es que un publicista, por ejemplo Saatchi, puede coger a cualquier persona que diga que se dedica al arte o cualquier obra que se diga que es arte, porque como ya vimos en Kunst, con la resaca del posmodernismo, es muy fácil colocar muchas cosas como arte dentro de un templo. Un publicista puede coger cualquier cosa o cualquier persona y convertirla en un artista de éxito dentro de nuestra sociedad capitalista, donde el éxito significa una cifra, una cantidad de dinero de millones en una subasta. Entonces, los mecanismos de la publicidad y sus curas, sus representantes, que serían los publicistas y las publicistas, pueden coger y hacer lo que quieran con cualquier persona si manejan bien esas herramientas publicitarias. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque esto afecta tanto a los creadores y creadoras como a los lugares donde se exhiben. Las exposiciones también dependen de este sistema publicitario de una manera brutal, descomunal. Y esto último, ¿por qué es importante? Porque en el momento en el cual un publicista tiene la capacidad de transgredir lo que hasta ahora eran las fronteras de qué es arte y qué no, le da un poder muy grande, porque puede coger y transgredir todas esas capas académicas, intelectuales, toda la historia del arte, transgredirla a través del mercado y convertir una cosa que iba a ser un producto que se vende por millones en una obra que pasa a los anales de la historia como arte contemporáneo igual de sagrado que el anterior. Y eso es lo que hemos visto con Saatchi y sus Young British Artists, o con el propio Jeff Koons, tal y como explicamos en el vídeo de Koons. Entonces, todas las fronteras o barreras que tenía el arte y la teoría del arte para delimitar dónde hay arte, qué es arte, etc., se rompen mediante la publicidad, y se puede generar una nueva especie de arte y teorías del arte donde ya no importa lo que se diga desde las capas intelectuales. Desde pensadores como Umberto Eco o el propio Paul Virilio, que estamos trabajando de fondo aquí, han criticado todo esto. Bueno, ya desde la Escuela de Frankfurt, etcétera, se ha criticado todo esto, se ha cuestionado y no ha servido de nada, porque el sistema publicitario se la resbala. En el momento en el cual toda la sociedad trabaja a través del utilitarismo del dinero, si una obra se vende por 90 millones y sale en la tele como la obra más cara en una subasta de arte contemporáneo, pues esa obra ya es un tótem religioso de nuestro mundo del arte contemporáneo. No necesita nada más, nada más. Entonces, digamos que a través del dinero o de los lugares de influencia o las figuras que tienen poder de influencia y manipulación de los sistemas económicos, se puede crear y decidir dónde hay arte y quién es un artista y qué pasa a la historia del arte. Entonces, las personas que se dedican al pensamiento o que trabajaban de la forma del siglo XX para delimitar estos marcos del arte no tienen acceso al poder financiero o al poder institucional o al poder económico que decide qué es arte y qué no. Entonces, sus gritos caen en el vacío, no importa, lo cual nos demuestra que el arte es dinero y el dinero es publicidad y la publicidad es el arte del dinero. Sería la frase de resumen de todo. Entonces, esto ya es un statement, ya no tiene más. A partir de aquí ya lo que digamos es pura palabrería y charlatanería. Porque eso, al no tener poder de intervención político real desde la ideología del arte, pues arte e ideología del dinero se convierten en inseparables y se fusionan. Por lo tanto, en un mundo capitalista, la ideología del arte se convierte en publicidad, marketing y dinero. No tiene más. Así se acabará comprendiendo cuando pase el tiempo, si se tiene que estudiar esta época y el arte. De esto no me cabe ninguna duda. Y aclarados esos temas sobre la poca diferencia o nula que hay entre arte y publicidad, llegamos a la conclusión que las exposiciones, los museos, los lugares donde vaya a crearse el arte contemporáneo deben responder a lo mismo, al dinero y a la efectividad, para que tanto el Estado-empresa como las fundaciones, que es un tema aparte, y las carteras que sostienen esos museos sigan manteniendo aquello, necesitan responder a unos números. Se controla el número de visitantes, se controla el número de entradas, el dinero que se genera, el impacto económico que genera ese edificio o esa institución dentro de la sociedad, pues a través del turismo. Hay un montón de datos que condicionan
al museo y a la exposición. Por lo tanto, si yo voy a hacer una exposición de pintura contemporánea con artistas totalmente desconocidos que van a hacer sus pajas allí y aquello no tiene un resultado efectivo, no va a volver a suceder. No interesa, se quita y se busca otro tipo de espectáculo que sí que sea rentable. Cuanto más grande el espacio, cuanto más responsabilidad en los organismos políticos financieros tiene ese espacio, mayor debe ser esa capacidad de impacto económico del lugar. Esto condiciona el arte de manera brutal, porque al final hemos concebido los espacios y las exposiciones como los templos donde el arte se convierte en arte, porque si no, no deja de ser pues telas colgadas en el taller de un artista o juguetitos en casa de cualquier escultora o quien haga cosas. Y con esto último no quiero decir que las personas que manejan los museos sean unos ineptos y unas ineptas o inútiles. Si están atadas con cadenas a esto que acabo de explicar, por lo tanto, la única manera que a veces tienen de obtener unos resultados reales y mantener sus puestos, su vida o mantener el lugar es generando espectáculo, porque el espectáculo es la única herramienta capaz de sublimar lo inmaterial o lo etéreo o lo inútil en dinero. Entonces, es así, mediante el espectáculo y la industria cultural del entretenimiento se transforma aquello que aparentemente o que realmente es inútil, que es lo que llamamos cultura, en un impacto económico real, tangible, que produce dinero y que está pues totalmente alejado de la función del pensamiento, de la crítica o de la subversión que podía llegar a tener el arte. Estos temas son muy complejos, se han trabajado ya desde hace 100 años con las vanguardias, luego con el posmodernismo. Y haré muchísimos vídeos relacionados con el tema, no lo vamos a tocar aquí, pero ten en cuenta que es algo muy complejo, que no se puede ventilar así de rápido. Y por todo esto que acabamos de explicar, es el motivo por el cual la mayoría, la inmensa o todas las exposiciones que tienen que ver con arte, tecnología, pantallas, inteligencias artificiales, todo este tipo de exposiciones que al final el arte contemporáneo se ve obligada a realizar, porque es como, ¿qué es lo más contemporáneo? Pues el arte que trabaja con estas herramientas que son tan novedosas, o aparentemente tan novedosas. Se acaban convirtiendo siempre en un espectáculo de lucecitas, de colores, de píxeles, Siempre hay algo monumental en este tipo de exposiciones. Y lo que es la reflexión, el pensamiento, las ideas críticas o cualquier cosa que haga observar al espectador o espectadora queda en un segundo plano, porque la principal idea es epatar, es impresionar, que es algo que el arte, desde las vanguardias, ya viene asumiendo como código genético propio, ¿no? Aquella idea tan marcada dentro de las vanguardias que era epatar al burgués, ¿no? El burgués es quien va a comprar la obra de arte y por lo tanto hay que impresionarlo para que lo compre y se convierta aquello en una especie de producto alejado de la reflexión, del pensamiento, de la filosofía, etc. Y así tenemos este tipo de exposiciones que siempre se parecen mucho y en las cuales los nombres de los artistas se diluyen. Ya no importa, lo que importa es el espectáculo general que engloba todo aquello. Es un espectáculo de pantallas, de luces, de estroboscópicas que hacen efectos, de grandes sonidos que nos recuerdan a películas ochenteras de ciencia ficción. Es todo una especie de exposición única, universal, que va mutando, donde se trata de impresionar al espectador. Y en este tipo de exposiciones está todo digerido. No hay una invitación a darle más vueltas o a tener que leer una serie de códigos estudiados previamente. Esto no lo estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente estoy explicando cómo funcionan. Entonces, ante esa ausencia de obligación por parte del espectador que se convierte en una ameba que se deja impresionar por todo lo que hay alrededor, tenemos un tipo de exposiciones que son fuegos artificiales. Una sucesión de fuegos artificiales que puede epatar tanto a un niño o una niña de 10 años como a un grupo de turistas en plan manada de animales o a un señor mayor que ha caído allí pues de casualidad porque ha ido con la familia. Entonces, el arte aquí coge esa idea del posmodernismo y se vuelve pues ultra democrático, porque no está preparado para nadie en concreto, ni para una especie de élite intelectual, ni para un público preparado, educado, etcétera. No, es un arte que es un espectáculo, es como cuando tú vas a un parque de atracciones, simplemente tienes que tener una pequeña disposición a ir y una vez estás ahí dentro te garantizan pues una experiencia visual muy gratificante. Esto es un tema polémico, pero a la vez que hay que tener en cuenta, porque en el momento en el cual todas las exposiciones en los lugares desde donde se dice que hay arte se convierten en espectáculo, la función del artista debe ser cuestionada, debe ser puesta en escena y decir, vale, cuando nos dedicamos al arte o cuando lo estudiamos, pues deberíamos también plantearlo así. Nos convertimos en técnicos de un espectáculo, como un camarógrafo dentro de una película. Como dice o comenta Paul Virilio en el libro que os he enseñado antes, hay una cuestión que yo no estoy de acuerdo del todo, pero bueno, que en parte sí que es interesante, y es que este tipo de exposiciones fomentan un arte motorizado, mecanizado, de modo que las disciplinas
tradicionales dentro del arte, como podrían ser la pintura o la escultura o, en general, aquellas que cogen la herramienta más cercana a la persona y la herramienta simplemente es una especie de extensión biónica del humano, quedan como borradas, porque casi no tienen lugar para este tipo de exposiciones. Y como todos los museos quieren estar al día y hacer espectáculo, pues tratan de buscar siempre exposiciones de este tipo, con muchas luces, muchas pantallas, mucho ordenador. Entonces es como que la pintura o las herramientas tradicionales del arte quedan apartadas y no tienen lugar. Al no tener lugar no se pueden desarrollar, por lo tanto se habla de una especie, por Virilio en concreto, pues piensa con un temor, con una especie de temor ludita, pues que la tecnología va a eliminar a todas las técnicas tradicionales del arte. Yo no lo veo exactamente igual porque pienso que al final el arte, los artistas, las personas, a medida que va evolucionando el mundo, encontramos nuestro lugar y si la pintura al óleo, el lienzo, se desarrolló como una manera de transportarla de manera más efectiva, también gracias a las técnicas que aparecían, etcétera, pues eso no significa que si salen cosas nuevas, pues bueno, que haya que quitarlo y dejarlo. Al final, y de esto quiero hacer un vídeo, la pintura al óleo, como la concebimos nosotros en Occidente, barroca, bien hecha, pintadita, es algo que deriva de las ópticas, de las herramientas técnicas de lo que era previo a las cámaras de fotografía, que esto no se dice nunca o casi nunca, ahora se está hablando más, pero era una disciplina, cuando vemos un Caravaggio o cualquier tipo de pintura barroca, pues una pintura que desciende y que depende de la óptica, de la técnica, de la tecnología, de las cámaras primitivas, solo que el fijador es la persona que pinta al óleo. Entonces, este debate requiere un tema aparte, pero bueno, como idea está bien. Está guay porque es eso, pues plantea, ¿no?, los lugares de cómo el artista se convierte en un técnico, de repente es un genio, luego queda en un segundo plano sometido a la tecnología, en unos momentos de la historia ha sido una especie de figura única con una firma desde el humanismo, ¿no?, alguien a quien se busca y que es único y genial con el romanticismo, y de repente se transforma ahora en alguien que está en un tercer, quinto plano dentro de un mundo masificado, donde un técnico pues puede ser cualquier persona con unos estudios concretos y apoyado por una inteligencia artificial que le ayuda a ser el mejor técnico, etc. Entonces estos lugares de posicionamiento de los artistas también son muy interesantes de cuestionar. Y bueno, y aquí pues eso, pues el señor Virilio pues es bastante un experto en estos temas, pero hay que enfocarlo desde la visión de que esta persona, este tipo de filósofos son gente que han crecido en un mundo totalmente distinto al nuestro. Y nos conectan a través de sus reflexiones con el siglo XX y el siglo XXI. Para mí no es algo raro concebir esa idea anónima del artista o más técnica, ¿no? Porque en el momento en el cual yo me veo obligado para visibilizar mi arte o para trabajar con arte a dominar sistemas de edición, dominar cámaras, dominar sistemas de sonido, un montón de cosas alrededor, es algo natural e intrínseco. Pero bueno, es que aquí sí que me voy. Pero bueno, es que sí, yo me enredo, pero en realidad la cuestión que venía a hacer Virilio es que es más interesante que lo que estaba diciendo al final. La cuestión que viene a tratar Virilio también en esta reflexión es que el arte se vuelve hipertécnico y de tan hipertécnico y tan sometido al robot como concepto, se vuelve al final imposible de volverse imprevisible o de expresarse, ¿no? Porque los humanos tenemos esa especie de carácter caótico o imprevisible o incontrolable porque no nos entendemos del todo, que nos hace que nos expresemos de una determinada forma y que podamos generar lo imprevisible. Con la hipermecanización del arte o de las herramientas del arte, esto se vuelve mucho más difícil. No es que no se pueda, pero se vuelve muy difícil o se va perdiendo a través de capas hasta que al final esa imprevisibilidad la genera una especie de máquina que va por sí misma mediante algoritmos, etc. Entonces, esa distancia entre expresión, técnica, obra, es lo que le está interesando. Además, también el tipo de exposiciones, espectáculo pirotécnicos de LED, ¿no?, este tipo de exposiciones, también son muy agresivas. Dependen tanto del sistema óptico o sonoro que obligan a envolver espacios más grandes, a hacer más ruido, a tener más. Tiene algo, una masculinidad ahí muy potente, muy tóxica por dentro, que al final destruye un poco a las limitaciones que podemos tener nosotros los artistas como humanos, ¿no? Si yo quiero crear y expresarme, lo más sencillo para poder hacerlo de una manera muy directa, muy corporal, va a ser eso, utilizar mi cuerpo con ciertas extensiones como puede ser un pincel, ¿vale? Que al final es un palito que sale de mi mano pero que está gestionado un poco pues a través de aquí como una varita mágica. Entonces,
En el momento en el cual esto se va extendiendo, se transforma en un ordenador, en una cámara, en un esto que hay que empezar a controlar, gestionar, se pierde esa expresividad. Esa es un poco la reflexión que está haciendo Paul Virilio, ¿no? Cómo el arte al final se transforma en una especie de arte de las máquinas más que arte nuestro. Que esto es muy interesante porque a día de hoy ya con las inteligencias artificiales tan instauradas, que en el momento en el cual Virilio hace entrevista no creo que las conciba tanto, es lo que hemos comentado muchas veces. Las máquinas que nos iban a liberar ahora son las que hacen poemas, hacen arte y todo, y nosotros trabajamos como para subsistir bajo ellas, ¿no? Es esta paradoja que tiene el mundo. Entonces podríamos decir que aquí los artistas y las artistas nos convertimos en una especie de supervisores de esa máquina que es la que está generando aquello. El fallo y lo aleatorio se vuelven bastante difíciles de aparecer y lo imprevisible desaparece en favor del control del futuro traído al presente, porque eso es lo que hacen también las máquinas, los algoritmos, ¿no? Tratan, a través del mundo de los datos, tratan de entender muy bien lo que va a acabar pasando en predicciones basadas al comportamiento humano. Esto está en La dictadura del algoritmo, los vídeos que tengo allí, muy recomendables, y nos traen el futuro al presente de una manera ya casi digerida, casi premonitoria. Esto, la concepción del tiempo y de cómo creamos las cosas, las personas, condiciona mucho este aspecto. En el momento en el cual tenemos nostalgia, ¿no? Pues es un conflicto que tenemos con el pasado, que lo idealizamos y nos enfrentamos a él desde el pasado. En el momento en el cual tenemos las expectativas que tiene la ciencia ficción sobre el futuro, pues construimos a través del futuro. Y en este momento es un momento en el cual nosotros nos apartamos un poco, dejamos esa responsabilidad a una serie de máquinas técnicas que nos traen una predicción del futuro aquí al presente, y a través de ese presente continuo nos comportamos. Esto es un poco paja mental así, no es exacto, pero bueno, más o menos yo creo que resume un poco la manera en la cual estamos funcionando así. Creo que esto en un libro de Avanesian o de Melisaux, en Hipercaos, creo que también se comenta, o uno de los dos lo comenta, son muy interesantes también. Y como decíamos, en esta especie de espectáculos hechos exposición, la obra y el artista se convierte en el museo, en la propia exposición es el nombre de la obra y el artista, y los nombres de las personas que han supervisado esas máquinas quedan reducidos a pequeños rótulos que se van escondiendo tímidamente hasta que, desde mi punto de vista, en el futuro acabarán desapareciendo. Son como cuando vemos una película y hay el nombre del director, de las grandes actrices y actores que aparecen ahí como reclamo, y en el último término pues aparece la lista de técnicos y técnicas que han hecho posible la realización de aquello. Porque esto es algo que le dedicaré a otro vídeo, y es cómo algo que se supone que es colectivo, social y cada vez más en un mundo global se le atribuye a una sola persona, cuando la mayoría de las cosas que creamos dependen demasiado de los demás. Esto último no es casual, porque para realizar este tipo de espectáculos se requiere una inversión económica y técnica demasiado grande como para atribuírsela únicamente pues a alguien que ha pintado con un pincel un cuadrito y lo expone, ¿no? En este tipo de exposiciones el aparato humano y la gestión que hay de ello es muchísimo más complejo que tener pues un galerista o un museo con una especie de culetos y trabajadores que conducen un día al cuadro, lo cuelgan y luego lo explican a través de la historia del arte. Es muchísimo más complejo este apartado, y esto también afecta mucho a la concepción teórica del arte dentro de esos espacios y de la propia exposición. Si Adorno levantase la cabeza, le cogería un infarto y volvería a la tumba ante este tipo de exposiciones, porque ya es como la cumbre, la cúspide de ese arte entretenimiento sin ningún tipo de debate. Estamos asistiendo a un espectáculo que es entretenimiento y que se considera a sí mismo lo más revolucionario del arte actual, y punto, y te lo está implantando así, la sociedad lo ve también así, ¿no? Porque en el momento que tú llegas allí y te ves rodeado de todo ese público caótico y ultrademocrático, ya se olvida todos los discursos que hay. Sí que es verdad que dentro del panfleto o dentro de los cartelillos hay alguna especie de pequeña explicación que trata de hacer reflexionar, pero que al final, cuando tú estás viendo la obra, es una especie de justificación heredera de nuestro sistema tradicional, pero es lo que menos importa. Aquí realmente no importa. Y de hecho yo iba con un colega de la uni, de la facultad, que ahora es carpintero, y él siempre le ha gustado mucho saber qué está viendo, ¿no? Esa especie de, no, el arte, si es conceptual o tiene una idea, tiene que tener una explicación que yo tengo que poder entender a través de la historia o de los conceptos que manejamos, y así poder completar la obra, ¿no? Y sin embargo, iba también con mi pareja, que es todo lo contrario, es a mí la obra me tiene que, pues, inundar, un poco así benjaminiano, ¿no? Que me tiene que inundar y me tiene que generar unas sensaciones que se quedan aquí o no, pero no necesito esa explicación, ¿no? Entonces es muy curioso porque a la vez entrábamos dentro de esta exposición, hay como varias obras puestas en un iglú, y una en concreto es como una especie de templo religioso que mueve las luces del mundo. Tiene una idea muy de templo, muy religiosa, muy esotérica o muy espiritual, ¿vale? Entonces tú entrabas dentro de esa obra,
que está enmarcada en un espectáculo absoluto de ruiditos, de pantallas, de colores, y de repente te ves como que te está exigiendo que te comportes como dentro de un templo o de una iglesia. Y a la vez parece un chiquiparque hinchable de colchonetas, y los niños lo utilizaban así, porque ellos no conciben esa idea religiosa del arte. Entonces iban pateando por ahí, deslizándose, unos turistas hablaban en inglés como señalando las virtudes técnicas de la obra, y nosotros que veníamos un poco pues de ella es escritora, el otro es carpintero, pero también ha estudiado arte y ve el mundo del arte de una manera totalmente distinta al mío, ¿no? Y estábamos los tres allí como pensando, vale, nosotros estamos preparados, ¿no? Desde las escuelas y desde nuestra visión más así snob cultural, para ver esto de una manera pues sosegada, tranquila, ¿no? Como una especie de estoy viendo igual que en una iglesia cuando voy, me tienen que generar la misma sensación, no se diferencian tanto. Y de repente estoy viendo como eso, pues niños patinando, dando patadas, tal. La obra está tratando de ser espiritual, pero a la vez es una colchoneta hinchable, literalmente. Pues es donde estaba enmarcada, es una colchoneta hinchable. Y los turistas están viendo aquello como una especie de espectáculo más, de entretenimiento, una atracción más dentro del campo de atracciones que es Barcelona, cualquier ciudad turística, da igual. Y eso es como, de eso es de donde está la sustancia y nace la idea de este vídeo, de donde se debería reflexionar, o todas las personas deberíamos intervenir para, pues, o dejar claro los marcos, o dinamitarlos, o tratar de entenderlos, porque es algo que, claro, aquello va avanzando, se va haciendo una realidad, y ya las ideas de la Escuela de Frankfurt, tan opuestas a esto, han perdido fuerza y parece que ya no puedan ni entrar casi en el debate, han sido casi superadas, porque es que es algo que es arte y publicidad, ya está, ya no hay un debate de mira qué está pasando, ¿no? Qué malo es esto, que el entretenimiento para el arte y la cultura, cómo le va a afectar de mal, que es un poco el resumen de Adorno, su teoría estética. Entonces, llegamos a un punto en el cual eso ya ha pasado, entonces tenemos que reflexionarlo a través de las mismas ideas quizás, pero de una manera totalmente distinta, porque ya no hay una previsión no venimos de un mundo de guerras de tal, venimos de un mundo en el cual hemos nacido en el entretenimiento y el espectáculo y nos enfrentamos a ese dilema del entretenimiento y el espectáculo. Y esto actualmente es muy difícil de hacer a través de libros que tienen que imprimirse, que se tienen que documentar. La manera más fácil es a través de la oralidad, que es una especie de canal de comunicación contemporáneo como lo fueron los libros en su momento. Y este es el inicio del debate que quería tratar, porque al final yo trato de plantear para que podamos intervenir, pero un poco el debate es este, ¿no? Es como nos encontramos con visiones del pasado, tanto desde los círculos intelectuales como de las propias personas que no tienen ni idea de ello y se enfrentan y llegan allí y digo, bueno, ¿cómo me comporto ante esta obra? En plan, me invitan a tocarla, pero yo entiendo que el arte es como algo sagrado que sustituye a la religión, como otra persona entiende que no, que simplemente llega ahí y aquello, pues yo pago por mi entrada y hay una colchoneta hinchable con luces de colores, pues el niño puede corretear y gritar por ahí lo que le dé la gana, ¿no? ¿Cómo confrontamos este tipo de obras? ¿No? Ya no voy a ver a un artista, voy a ver un espectáculo que se mueve, que tiene que ser la obra de entretenimiento total, que el dilema que había antiguamente desde las teorías de la Escuela de Frankfurt venía a ser ese, ¿no? Cuando la obra se convierte en entretenimiento puro, se imposibilita la capacidad de intervención política del arte dentro del mundo y de su sociedad, por lo tanto no puede ser subversivo, no puede hacer reflexionar ni pensar, porque ya está preparado simplemente para ser una herramienta más del sistema de poder que quiere mantenerse, ¿no? Cuanto más entretenido, menos reflexión, porque entretenerse te niega la cualidad de observador, que era una de las gracias del arte. Tú observas y tú eres una parte activa, porque necesitas saber cosas, necesitas reflexionar o necesitas intervenir con la obra para poder completarla, analizarla o impregnarte de ella, ¿no? En cambio, la calidad de espectador en el entretenimiento simplemente es la de un receptor, que se le tiene que meter una serie de cosas que ya han sido estudiadas previamente a través de la psicología conductista y de otras disciplinas para que su intervención sea la mínima posible. Que salga totalmente empachado, empatado y totalmente borracho de espectáculo para que luego siga su rutina y no cuestione absolutamente nada más, simplemente se lo ha pasado bien, pones una buena reseña, estás contento con el precio que tú has pagado, aquello genera otra visita, lo recomiendas, vas y es como todo pero la sensación final de esta exposición, que es lo que comentaba con mis compañeros, es wow, sí, está bien, han habido cosas que están bien, otras que son una caca igual, indiscutible, pero la sensación es como está absolutamente vacío, ¿no? Es como, he visto unos fuegos artificiales y ya está, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo entiendo el arte entonces? Y ¿cómo creo yo arte si quiero participar de ese mundo del arte y quiero intervenir en él, si al final el arte y los lugares donde hay exposiciones reclaman esto de aquí, ¿no? Entonces, el papel de los artistas tradicional está volatilizado. Y esta es la reflexión más importante, cómo los espacios desde donde se crea arte y los artistas y las artistas participamos de ese nuevo mundo del arte. Esta es la clave de todo esto. Y bueno,
Si os gusta este rebate, estas reflexiones, me lo podéis comentar y yo trabajo sobre... Bueno, lo voy a hacer igualmente, pero es que como queda muy bien. Yo trabajo sobre estas ideas y sobre nuevos vídeos que traten de eso. Y de nuevo, no es divulgativo esto. Si quieres saberlo, léete a Paul Virilio o Adorno. La teoría estética es un libro fundamental si te gusta la teoría del arte, y si no, pues no, porque no son libros fáciles de leer. Pero la reproductibilidad en la era del arte, el famoso de Benjamin que nos obligan a estudiar a todo el mundo en la ONU, es así, es un artículo eso. Este te puede servir, o este de Virilio también es muy corto, no sé si es fácil de encontrar o no, pero son libros que te ayudan a comprender aquello con las herramientas del siglo pasado que probablemente ya tengas asimiladas en tu CPU de base, porque son las ideas con las que se trabaja. Porque el mundo contemporáneo va cambiando muy rápido y por desgracia sigue trabajando mucho con las ideas del pasado que no estaban concebidas para un mundo así, quizá. Y por otra parte, cuando criticamos este tipo de nuevos sistemas del arte o de exposiciones de espectáculo, me gustaría dejar claro que el progresismo, porque sí, sin ningún tipo de sentido, es algo que acaba convirtiéndose en reaccionario. Porque al final lo que estás fomentando en el momento en el cual no hay sistemas opositores y todo es una especie de turbocapitalismo, estás fomentando el consumo de novedades sin motivo ni reflexión alguna. Por lo tanto, te has convertido en una persona totalmente conservadora, reaccionaria, porque estás defendiendo sin cuestionar absolutamente nada un sistema que produce novedades y desecha el anterior para poder seguir alimentándose. Eso es ser conservador, porque es fomentar, retroalimentar y defender el sistema más tradicional que hay actualmente, que es el capitalismo. Eso no es revolucionario, ¿vale? Y esto es una reflexión dentro de las conclusiones que me gusta destacar, porque la crítica o el cuestionamiento de cosas de una manera racional, evidentemente, es algo fundamental para poder mover sitios y para poder generar aspectos nuevos, que no solo el meterte a la ola que esté del momento de la novedad o no, como hay exposiciones que utilizan tecnología nueva, inteligencias artificiales, ya está, es bueno porque se está progresando. No, eso es una falacia moderna de la línea de la historia que va ascendiendo porque sí, y eso no es bueno por sí mismo. Entonces, tener un pensamiento crítico es fundamental para poder crear nuevos marcos para un lado, para el otro, para abajo. Eso no es todo una línea ascendente. Con esto no estoy diciendo que este tipo de exposiciones sean malos, pero que a veces da la sensación dentro del mundo del arte, especialmente en la cultura, que es nueva herramienta, nueva tecnología, nueva tal, es bueno, ¿no? Entonces esta exposición es incuestionable porque como está trabajando con inteligencias artificiales es novedoso y es brutal. No. Y aquí venía una de las conclusiones más importantes para mí, y es que el mundo del arte, ¿vale?, lleva 60, 70 años trabajando en este mismo aspecto, en este mismo campo, desde hace muchísimo. Y una figura muy reconocida de esto, que a mí me gustaba mucho estéticamente cuando estudiaba en la uni, es Sterlach, que es un artista australiano que durante los años 70-80, en el pleno auge de la ciencia ficción, de la vista a futuro de lo que va a ser nuestro mundo, de los posthumanismos, etcétera, transhumanismos, hacía performance donde él se llenaba de cacharritos tecnológicos y cuestionaba las inteligencias artificiales, los límites de lo humano, lo robótico. Y hay un libro de Marcos Dusatoy que habla precisamente de este tema de la creación y la robótica y las inteligencias artificiales, y hace una genealogía desde hace casi 80 años dentro del mundo del arte. Es que ya era un vídeo en concreto para nombrar a más gente y tal, pero que tengáis en cuenta que esto es algo que está explotadísimo, que hacer una exposición donde hayan pantallitas o haya un cuestionamiento de la máquina, de lo mecánico, de lo tecnológico, de lo artificial con lo humano en el campo del arte contemporáneo no es novedoso. Ahí te la están colando. Es una exposición totalmente reaccionaria y conservadora, no es novedosa. Luego aquí ya cuestionamos todo lo que hemos hablado, lo otro. Lo novedoso quizá sería hablar de la exposición como un espectáculo que ya directamente pretende ser puro entretenimiento y publicidad y otro tipo de ideas al respecto que hemos trabajado, pero no por trabajar con eso es novedosa. Esto es muy, muy importante porque luego nos la meten por ahí. Tenemos que tener en cuenta que cuando digo esto, que hay que tener cuidado, ¿no?, es porque una de las intenciones de vender como revolucionaria a la máquina respecto al arte y al humano es precisamente impresionar a la masa que no está cuestionando nada y que sigue como un camino así, ¿no? Entonces es una manera de crearte una trampa, porque de esa forma no se hace una reflexión porque ya viene todo digerido, porque al final es eso, es lo que estoy diciendo. O sea, es que hacer una exposición con robots, ¿vale?, o que tengan algo robótico, maquínico, es ya una propia disciplina igual de tradicional que puede hacer una exposición con pintura. De hecho, si ponemos los marcos actuales, hacer una pintura puede llegar a ser incluso más novedoso que trabajar con máquinas, depende de cómo lo planteemos.
Entonces hay una intencionalidad muy clara y es impresionar a la masa, a las vanguardias. Cuando las estudiamos trataban, es un concepto que ya he dicho y que se repite mucho, es epatar al burgués, impresionarlo, deslumbrarlo para que el burgués luego compre y patrocine esa obra. En este tipo de espectáculos se trata de hacer lo mismo con la masa, que sería el burgués del mundo globalizado. Asumir el progreso de la evolución como algo positivo porque sí, sin intervención del pensamiento en el cuestionamiento, es irresponsable, es fomentar el mismo sistema que genera desigualdades, que se lleva al planeta a la mierda y todas estas cosas que nos afectan a día de hoy, es cogerlo y guardar una cajita y protegerlo sin posibilidad de alternativa. Esto es una idea muy importante porque tendemos a concebir la historia como una línea ascendente desde la modernidad, no la cuestionamos y es como nuevo, novedoso o luminoso es igual a mejor y algo positivo, cuando no tiene por qué ser así. Y esto no se debe confundir con un mensaje reaccionario de los reaccionarios de decir, pues hay que volver con piedras y palos. No, esto es mucho más complejo. Por eso es importante el pensamiento, la crítica y el cuestionamiento de las cosas. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Es un tema que voy a hacer en Árbol, voy a dinamitarlo y voy a hacer más vídeos a través de aquí. Tiene el complemento de Kunz que ya tengo subido y la dictadura del algoritmo, que son fundamentales para juntarlo y comprenderlo. Paul Virilio, no todos los libros, pero este en concreto es muy sencillo. La exposición, si la puedes ir a ver en Barcelona, son 15 pavazos. A ver, está bien, si no te la puedes ahorrar. Yo pongo algunas imágenes por aquí también. Paul Virilio, Mario Perniolat, de los años 90, teoría del arte es de lo más importante que hay. No son muy conocidos, pero son muy fundamentales. Y Adorno no te lo recomendaría leer si no te dedicas a esto. Y si te dedicas a esto ya te lo has tenido que leer porque te habrán obligado en algún momento, porque es un poco más complicado y yo creo, desde mi punto de vista, es cuando tenemos que trabajar sobre esto, sí que es importante tenerlo en cuenta porque es fundamental, pero si no te dedicas a esto y te interesa el arte, al final son lecturas de hace muchos años que ya se han visto superadas porque ya no hay debate. El mundo del arte es un entretenimiento y es publicidad. Quizá para poder entender esas ideas, Horkheimer ni de coña ya, Marcuse es quien más me gusta a mí de la Escuela de Frankfurt personalmente, pero quizá en su especialidad no era el arte, la verdad, eso se dedicaba más a Adorno. Es el más conocido, que es Benjamin, que al final si se cita en todos lados, yo creo que si escribes un libro de un ensayo que tenga que ver con cultura, si no lo has citado, te viene alguien con un maletín y te mete un tiro. Y hasta aquí todo. Espero que te haya gustado, puedes comentar, suscribirte o no, me da igual. Y eso, lo más importante es que esto genere un debate y que tú puedas participar, porque todo el mundo tenemos perfiles, todo el mundo puede hablar, ¿no? Para eso es democrática la dictadura del algoritmo, ¿no?